Ya chicos, taller de control de riesgo, ya lo que tenemos en este caso por contenido es gestión de seguridad y salud ocupacional, lo que corresponde a diagnóstico, planificación, implementación y verificación. ¿Ya? Ahora, en la práctica es un plan de gestión de riesgo para su efectivo control dentro de la empresa. Ahora, cuando uno empieza a ver esto de una forma u otra, cuando uno ve lo que tenemos acá, es como el ejercicio básico que uno siempre hace, cuando uno está trabajando en temas de seguridad. ¿Y ahora por qué el ejercicio básico? Porque de una forma u otra, nosotros tenemos que tener claro que van a haber ciertas estructuras que van a ser obligatorias. ¿Ya? Tanto en lo que es la parte documental, en lo que tú tienes como documentos de los trabajadores en sí, y el segundo va a ser netamente lo que tengamos que también tener en terreno. ¿Ya? O sea, vamos a tener una gestión que tiene que hacerse en oficina, para poder mantener un orden específico de varios tipos de documentación, y lo otro es cuando ya esa documentación está, lo que tiene que estar en paralelo en terreno. O sea, vamos a tener documentación de dos índoles, perdón. Ahora, nosotros siempre en seguridad lo trabajamos en una perspectiva un poco más simple. Hablamos de la gestión documental y la gestión en terreno. Y eso siempre ustedes tienen que tomarlo así, porque es lo más sencillo. Ahora, la gestión en terreno, de una forma u otra, se va a planificar, pero desde también el área o desde la perspectiva documental. Y eso siempre va a estar manifestado en esto, en un plan de gestión de riesgo, ya que eso es lo que uno puede tomar a priori. Ahora, cuando uno habla de gestión de riesgo, hay que también tomar la perspectiva que van a ser las distintas como medidas de administración de los riesgos. O sea, aquí viene, por ejemplo, el concepto de las medidas de control, las medidas de ingeniería, las medidas administrativas y elementos de protección personal. Y como hemos estado viendo, las medidas administrativas, de una forma u otra, van a ser como complementarias a las otras medidas de control, pero también van a tener ciertas obligaciones de índole legal. O sea, que nosotros, por ejemplo, revisemos un equipo, no lo hacemos porque queremos hacerlo. Hay ciertos cuerpos o elementos que nos obligan a aquello. Entonces el trabajador tiene que tener una licencia de conducir, es porque también tenemos una ley que nos obliga. Ahora, siempre cuando uno habla de diagnóstico, y esto lo vamos a trabajar más, estos conceptos lo vamos a trabajar ya más en concreto la próxima semana, a mí que me interesa que usted entienda, el diagnóstico es ver lo que yo tengo. Eso es, ver lo que tengo. Y eso, chicos, de una forma u otra, a veces es como que, no es como para que se desanimen, pero en muchas ocasiones uno se va a dar cuenta de que tenemos poco y nos falta mucho. O quizás tenemos mucho, pero esto hay que ordenarlo. Y por eso siempre hay que ser ordenado y sistematizado. Ahora, en la práctica, cuando uno también hace un diagnóstico, uno lo puede hacer de dos perspectivas. Perspectiva uno, que sería los elementos de gestión. Los procedimientos instructivos, capacitaciones, todo eso. Pero también lo otro es ver cómo yo, empresa, estoy cumpliendo con lo que me define los distintos cuerpos legales. Y bajo ese punto de vista, 594, que es el famoso reglamento que establece las condiciones sanitarias ambientales básicas en lugares y ambiente de trabajo. Y el 594 nos dice cosas bien sencillas, como por ejemplo la guardarropía. Debo tener guardarropía con un locker que tenga separación doble para uno si tenemos ropa tóxica, con tóxico y ropa limpia. El tema de los baños, los camarines, tienen que tener un programa de orden y limpieza, entre otras cosas. Un checklist de 594 lo vamos a trabajar la próxima semana y más para que podamos también dar una noción más específica. Ahora, cuando uno ve un programa o un plan de gestión de riesgo, uno lo puede hacer desde como varias perspectivas. Una, por ejemplo, hagamos gestión de emergencia. O sea, el plan de emergencia, hacer las capacitaciones, los simulacros, ver el tema de extintores, por ejemplo. Pero también tenemos que empezar a ver los cursos de primer auxilio, por ejemplo. Si tenemos trabajos críticos, como por ejemplo trabajo en altura, espacios confinados, ¿ya? También tenemos que ver, por ejemplo, los procedimientos de rescate. Entonces, siempre vamos a tener ciertos tipos de actividades que nos van a obligar a tener medidas de control y gestión del riesgo de una manera más específica, ¿ya? Atendiendo a que
si uno no toma un parámetro o quizás no considera algo, la consecuencia es bastante alta. Ahora, siempre uno va a tener que tener en la siguiente lógica, que nos mandata. Si tengo un accidente fatal o grave, o un trabajo puede tener esa consecuencia, tenemos que tener cosas más en específico. Uno. Dos, si tenemos, a ver, el otro concepto era las prescripciones. Cuando la mutualidad nos da o nos recomienda algo, recuerden que la prescripción tiene una obligatoriedad legal. ¿Ya? Hay ¿cómo se llama esto? Hay un texto que no es resolución en sí, es como una aclaración, un comentario con respecto a la obligatoriedad de ciertos parámetros. Y la superintendencia también hizo un texto como explicando el, un parámetro en específico que tiene en relación con la prescripción de las mutualidades, básicamente por los tiempos. ¿Ya? Entonces, chicos, cuando uno quiere hacer un plan de gestión, va a tener siempre como varias componentes. Va a poner la componente capacitación, la componente, por ejemplo, inducciones, capacitación o revisión de procedimiento de trabajo, entre otros elementos. Ahora, vamos a ver un caso bien práctico y bien sencillo, pero ¿con qué objetivo? Con que nosotros empecemos a ordenar y ver bien qué elementos debemos considerar a la hora de hacer prevención, pero con una diferencia, que esto va a ser orientado, primero que todo, a la zona, ¿ya? O sea, para que este operador pueda estar trabajando con su equipo. O sea, por ejemplo, estar trabajando con esta excavadora. ¿Ya? Vamos a hacer ese caso. Ahora, vamos a trabajar entre todos. Y esa es la idea. No quiero un monólogo, quiero que trabajemos entre todos. Ahora, chicos, primera premisa. No hay respuestas incorrectas. ¿Ya? Hay preguntas mal formuladas. Segundo, nos podemos equivocar todo lo que queramos. Porque en este contexto, como un caso práctico, no va a haber ningún herido. Para que no tomemos bien en consideración. Ahora, chicos, para poder operar una excavadora, ¿qué sería lo primero que nosotros debiésemos considerar? ¿El permiso de trabajo? ¿Ya? Pero lo más básico. Revisar el equipo. ¿Ya? Ya. Lo que ustedes me están diciendo parte como básicamente en esto. En trabajo en terreno. ¿Sería qué trabajo voy a realizar primero? ¿Ya? Ya. Les cambio la pregunta. ¿Esta persona puede llegar y trabajar así nomás? ¿O tenemos que nosotros empezar a establecer una estructura bien básica para que él pueda hacer su trabajo en el fondo? ¿Informar de los riesgos? ¿Ya? Y antes de informar los riesgos, chiquillos, ¿qué es lo más básico? ¿Tu Hacer la contrato de trabajo? actividad. ¿Qué Identificarlo. dijo Tani? ¿Qué dijo Tani usted? ¿El contrato de trabajo? Contrato de trabajo. Ok. Ya. Entonces, el más básico. Ahora, el contrato de trabajo, ¿por qué es importante? Porque en el fondo es el documento que nos muestra cuando establece la relación contractual, ya que en el fondo hay una relación de subordinación entre un trabajador y un empleador, para que el trabajador pueda prestar servicios. Ahora, bueno, el Código del Trabajo no establece ciertas condiciones y características que tiene que tener el contrato de trabajo y entre otros elementos. Ahora, del contrato de trabajo, chiquillos, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa en sí que tenga para seguridad o para definir ciertos parámetros de ahí para abajo? ¿La labor que va a realizar? ¿Ya? Y eso se llamaría el famoso cargo, ¿no? Ah, sí. Ya, el cargo.
Ahora, ¿por qué el cargo chiquillo es importante? Por lo siguiente. Define lo que se hace. O sea, establecer un marco de referencia. Y eso es lo importante poder tomar en cuenta, porque quizás, por ejemplo, esta persona que va a operar la excavadora, quizás su contrato de trabajo dice que es operador de excavadora. Y eso va a tener limitantes. O sea que contractualmente hablando, esa persona va a estar habilitada solamente para operar, ¿qué cosa, chiquillos? Excavadora. Exactamente. Ahora, si nosotros sabemos que la persona puede y sabe operar ciertos equipos, nosotros en este contacto podemos darle un contrato como operador de maquinaria pesada o operador de equipos múltiples, como excavadora, cargador frontal, retroexcavadora, y dejarlo acotado a los equipos que él puede operar. Ahora, porque eso es muy importante y hay que ser muy vehemente en aquello. Si la persona está contratada, por ejemplo, para operar excavadora, y él viene y toma un camión tolva y se accidenta, ¿eso pasa a ser accidente de trabajo, chiquillos? No. ¿Sí? No, Ah, ya. porque en la práctica es una lesión que no sufre a causa y con ocasión del trabajo. ¿Y por qué lo puedo decir así? Porque si él lo hace de mutuo propio, si estando habilitado para aquello, con los distintos documentos legales, ya en la práctica él está cometiendo un evento que se llama negligencia inexcusable. Y eso, chicos, es bien complejo. Ahora, distinto es el caso si él es mandado. Ahí ya podemos tener un medio que en el fondo él está haciendo un trabajo, pero solicitado para él, o que él lo realizará. Y ahí la figura cambia. Entonces, define lo que hace, ¿ya? Y en ese sentido también, lo que hace y con qué. ¿Con qué y dónde? ¿Ya? O sea, nunca hay que olvidarnos de eso. Ahora, lo principal del contrato de trabajo es que también nos va a definir ciertas limitantes. Por ejemplo, en el caso de la excavadora, él tendría que ser solamente operador. Ahora, si es operador, él puede, por ejemplo, realizar una reparación en el equipo. No. 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 Por lógica, su contrato debe decir operador, mantener. ¿O puede ser operador mecánico? También puede ser así. ¿Ya? Pero ¿por qué motivo? Porque en la práctica, si yo le estoy asignando que haga trabajos y su contrato no está cubierto con eso, también vamos a tener el inconveniente de tipificarlo como accidente de trabajo cuando ocurra algo. Es como en el contexto cuando nosotros, por ejemplo, tenemos brigadas de emergencia. Cuando nosotros tenemos brigada de emergencia, en la práctica uno le hace un anexo contrato al trabajador que especifica que él es brigadista. Porque así si él se accidenta ante una emergencia va a tener cobertura del seguro. Entonces, del contrato de trabajo a nosotros de una forma u otra nos define el cargo, ¿ya? Y ese cargo, para nosotros, va a empezar a construir elementos hacia abajo. Y esto tiene que ser así, de una forma u otra. Entonces, el contrato de trabajo es lo primero. Ahora, con el cargo, en el fondo va a ser netamente como la actividad en sí concreta que él hace. Hacer actividad o tarea. Ya vamos a dejarlo definido con esas dos cosas. Mira, para no... Ya. Con el cargo chiquillo, definido. ¿Y mi cargo para qué me sirve? En el fondo, ¿para qué? Definido. Para saber cuáles serán las funciones de esa persona, ¿Ya? qué es lo que va a realizar. Y en base Funciones. a eso, ahí va a tener la identificación de los peligros, todo lo que va a estar sometido. Ya, exactamente, Rodrigo. Buenísima, buenísima respuesta. Entonces, cuando yo defino el cargo, yo voy a tener que empezar a ver para el trabajador
Vamos a empezar a hacer ya en nivel de detalle. Uno, el famoso ODI, o la obligación de informar, ¿ya? Y el ODI, en este caso, como tiene que ser en este sentido, según el cargo. O sea, si por ejemplo tenemos un operador, el ODI sería operador, por ejemplo, excavadora. Si por ejemplo tengo un cargo de supervisor, ok, el ODI va a ser supervisor, o experto en prevención de riesgo, o quizás conductor de camión, conductor de furgón de transporte personal. Por ejemplo, un ODI de mecánico. Ya, siempre tiene que ser en función del cargo. ¿Y por qué eso es importante? Porque cada cargo va a tener, ¿qué cosa? Actividades específicas. Y si tengo actividad específica, ¿ya? Voy a tener también, ¿qué cosa acá? Una fórmula, riesgos específicos. O sea, voy a tener riesgo específico para ese conductor, para ese operador, para ese supervisor, que en la práctica quizás otro trabajo no lo contempla. Por eso es importante poder definir el ODI para ese trabajador en sí. Ahora, nunca olvidar que el ODI va a tener tres componentes principales: riesgos, medidas preventivas y las famosas medidas de control, ¿ya? Para poder también tomar en cuenta. Ahora, yo entrego el ODI, que en el fondo es lo que uno siempre hace. ¿Ya? Le hace una charla y el trabajador le muestra un formato. Ya, próxima semana, chiquillos, vamos a revisar formatos estándar. ¿Ya? ¿Por qué digo formato estándar? Porque independiente del contenido, que es el que tú tienes que cumplir por lo que te estipula el decreto, la forma en cómo tú lo puedes mostrar, lo puedes presentar, va a ir variando empresa a empresa. ¿Ya? O sea, tú puedes cumplir con la ley, pero la forma como muestras algo quizás va a ser un poco distinto de una a otra, para poder tomarlo en cuenta. Ahora, ya tengo el contrato en el cual me define el cargo, y con el cargo ya tengo específicamente su famoso ODI, su obligación de informar. Ahora, aparte del ODI, ¿qué debiese tener el trabajador en su carpeta? Podrían ser, ustedes en la carpeta individual podrían ser el resultado de los exámenes Ok, ocupacionales, por ejemplo, para saber sus condiciones y sus actitudes para el desarrollo del trabajo. o sea, primero vamos a partir con el resultado del examen. En este caso puede ser ocupacional o preocupacional. No nos vamos a preocupar si la persona ya está contratada o no fue contratada. O está contratada o va a ser contratada, mejor dicho, que es lo más correcto. Ahora, el examen, en este caso, el examen de salud, y el otro examen importante, famoso psicométrico. Ahora, ¿por qué es importante el cargo para poder tener estas cosas definidas previamente? Porque yo con esto voy a solicitar el examen de salud para el cargo de operador, o para el cargo que yo necesite. Y eso es súper importante porque cuando tú solicitas los exámenes, te preguntan, el trabajador opera equipo, conduce, y a qué agente de interés higiénico va a estar expuesto. Y esas cosas son importantes para ver la batería de exámenes a realizar. Un caso bien concreto. Imaginemos que este operador está trabajando en un área donde, por Planesi, hay una alta concentración de sílice. En la batería de examen, a él, ¿qué examen habría que considerarle, chicos, en ese contexto? Radiografía de tórax. ¿Ya? Eso lo hay que considerar, chiquillos. Recuerden que independiente de este, no se preocupe, Tania, porque participe lo más que pueda, me doy por pagado. Mire, recuerden una cosa: si son actividades en las cuales hay una exposición a sílice,
ya tiene que usted tener algo bien claro, de que independiente que estemos no en Planesi, que en el fondo el protocolo de exposición ocupacional así dice, tenemos que tener radiografía todas las semestrales para todo el trabajo que esté expuesto. Ahora mire, el examen de salud y el psicosensométrico van a ser los dos elementos rectores que en el fondo nos van a demostrar que el trabajador tiene la actitud y la actitud médica, en el fondo cumple con la actitud de salud para el cargo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el examen de salud tiene alguna observación? Como, por ejemplo, diabetes. ¿Qué creen ustedes, chiquillos, que aparte del examen nosotros debiésemos tener dentro de la documentación del trabajador? En ese contexto, si tenemos alguna observación en específico, ¿ya? ¿Qué debemos tener nosotros? Si está, si existe, o si existe esta en realidad, un certificado de tratamiento médico por dicha observación. ¿Ya? O sea, si por ejemplo tengo, no sé, un trabajador que tenga a ver, ¿cómo se llama esta condición, esta enfermedad? Hipertensión, ¿ya? Ah, ok, el trabajador tiene que, cuando se presenta el examen, tiene que presentar a la empresa un certificado de que él está en tratamiento, por ejemplo, por hipertensión, o para la portología en la observación que a él le realizaron, ¿ya? Para tomarlo bien en cuenta. Ahora, el psicosensométrico es también un elemento muy importante. Y aparte del psicosensométrico, vamos a licencia de conducir. Y para operar máquinas, ¿cuál es la clase de la licencia que debiésemos tener nosotros? La D. Ya, ¿no es cierto? Y en este caso la licencia de conducir va a ser según el equipo o vehículo. ¿Ya? ¿Y por qué equipo o vehículo? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, chicos, si tengo un camión con un acoplado y que pese incluso sobre 3.500 kilos? ¿Qué licencia va a tener que usar esa persona? ¿A4? ¿O A5? Ahí estoy. A4, A5, A5 yo creo. A5. ¿Ya? Y eso es bien importante. O sea, tener esa situación, que la licencia de conducir que tenga la persona, ok, va a ser como la que te manda, para que en el fondo tú también valides que la persona tenga licencia en conformidad a la ley de tránsito para poder conducir u operar un equipo. Eso es lo importante, chicos, por tomar en cuenta. Ahora, de acá, ¿qué es lo que nosotros también, chicos, nos podría faltar en esta sección? Porque del ODI faltan varias cosas más todavía. La entrega de IPP. ¿Ya? Eso lo vamos a empezar a hacer entonces en esta siguiente sección. Ya. ¿Ya, chiquillos? Ya. ¿Cómo? ¿Qué más, chiquillos, podríamos tener que nos podría estar faltando en esta sección de acá? Ya. Tenemos el examen, tenemos el psicosensométrico, ¿ya? Tenemos la licencia de conducir según el equipo o vehículo, y en este caso que nosotros tenemos que tomar en cuenta una fotocopia de la licencia de conducir, ¿ya? Y lo otro que uno siempre recomienda, que si yo tengo conductores y operadores, tengo una lista maestra, con los nombres y los rutas.
y con la licencia, con las clases y con la fecha de vencimiento. ¿Ya? ¿Para qué motivo? Cuando, por ejemplo, se esté por acercar el vencimiento de la licencia, por lo menos con unos 2 o 3 meses de anticipación, para que el trabajador coordine él la renovación de su licencia de conducir. ¿Ya? Lo que pasa es que, chiquillos, por ejemplo, hay municipios en el que si tú quieres renovar licencias, por la cantidad de trabajo que tienen o el volumen que tienen, te dan licencia con 1 o con 2 meses de anticipación. ¿Ya? Por eso es importante remarcar y recalcar esto, de que la licencia tiene que solicitarse la renovación con una anticipación tal de que la persona no quede sin su licencia para poder estar conduciendo o operando un equipo. Y eso es importante siempre tomar en cuenta. Ahora, tenemos la licencia de conducir y el ODI según el cargo. ¿Ya? Ahora, chiquillos, a nosotros, ¿qué más nos pudiese estar faltando? Copia de carnet. ¿Ya? Uno siempre recomienda tener ese documento también dentro de la carpeta personal, ¿ya? Para poder ver bien ciertos parámetros, que por ejemplo cuando uno revisa el documento, ya que si el trabajo coloca nombre root, sea concuente con lo que estipula el carnet de identidad. Eso también para poder tomar esa lógica. Ahora, esto de una forma u otra es como que ya lo que yo tengo acá en sí es como lo primero que nosotros vamos a empezar a tener. ¿Para qué? Para poder trabajar con el ODI. ¿Ya? Para poder dar el ODI al trabajador en sí. Porque en el fondo nosotros también tenemos que comprobar que en el fondo el trabajador tenga la actitud para esto. ¿Ya? Ahora, nosotros acá incluso esto también podemos diferenciarlo, incluso en la fotocopia de la licencia de conducir, lo más probable es que si lo tomamos desde esta perspectiva, ni siquiera corresponda al cargo. Sí. Ahora, siempre se mantiene en la carpeta personal. ¿Ya? Vamos a hacer así. Rodrigo, acá yo tengo una nebulosa con respecto a certificado antecedente. ¿Es un documento que yo se lo puedo exigir a un trabajador? Sí, Sí, se puede exigir. Lo que pasa es que igual ha habido discrepancia, pero por lo que hablamos el otro día, ¿se acuerda de la especie como de discriminación que se podría producir? Sí. Claro, hay algunas personas que sostienen eso, pues hay circulares de la Dirección del Trabajo que van por ese lado, pero Ya. en la práctica siempre se ha exigido en la realidad. Sí. Y si tú, por ejemplo, tú puedes exigir como un elemento para contratar en el fondo. Claro, porque el empleador cuando contraargumenta, sostiene que también va de la mano con la aptitud que él está viendo para el cargo. Porque hay ciertos cargos que implican confianza diferente a otro tipo de trabajo. Entonces, para eso se logra como determinar que sí, porque sí se podría exigir. Ok. Ya. Entonces, miren, estos 2 parámetros, ya, los vamos a dejar en esta otra sección. Ahora, lo que dijo recién, entrega de EP, tiene mucha relación con sí, ya, porque los EPP en este aspecto van a ser específicos. ¿Para qué? Para el cargo puntual que nosotros tengamos. O sea, no van a ser, por ejemplo, lo mismo que traigamos un soldador versus, por ejemplo, a un conductor de un furgón. No va a ser lo mismo. Ya. Ahora, tenemos el ODI, la entrega de EP, y siempre después del ODI voy a tener este documento. Siempre. Registro de entrega de capacitación y procedimiento de trabajo. Ya, siempre esto tiene que estar en la carta de personal, siempre. Porque razón motivo, porque cuando nosotros al trabajador damos la obligación de informar, siempre las empresas hacen un documento de fondo al trabajador que le dice, mira, este es tu cargo, estos son tus equipos, esta es tu actividad, estos son tus riesgos.
Y estas son las formas que tú lo puedes controlar. Y en paralelo a eso, le entregan y le hacen la capacitación de todos los procedimientos de trabajo. Y eso que hace el trabajador, firma una recepción del procedimiento de trabajo. Ahora, si tengo registro de entrega y capacitación de los procedimientos de trabajo, ¿qué debiese tener también en relación con los procedimientos, chiquillos? Que estos fueron puestos en conocimiento del trabajador. Ya, ese es en el fondo el registro de entrega y capacitación. Eso demuestra. Pero en este caso, si tengo una evaluación de Un riesgo. los procedimientos. De los procedimientos ya. ¿Ya? Lo que pasa es que, mira, la voy a hacer más sencilla. Ya, yo tengo un trabajador, por ejemplo, que va a operar, no sé, va a trabajar, por ejemplo, en una empresa cortando madera. Y yo a él, por ejemplo, le doy el procedimiento y lo capacito con el procedimiento de uso de cera circular. Pregunta, ¿cómo yo, empresa, puedo tener como el conocimiento de que él captó, de que él entendió? ¿Cómo? A través de la evaluación. No tiene discusión. No tiene discusión. Ahora pregunta, ¿qué pasa si en la evaluación, por ejemplo, de la prueba, del procedimiento en sí, el trabajador lo aprueba con un 70%? ¿Qué debo hacer yo? Tiene que reinstruir. Ya, reinstruir, ¿no es cierto? Y reevaluar. ¿Hasta qué punto? Hasta que cuando en la próxima evaluación él tenga, perdón, ya el 70 vaya subiendo, vaya subiendo, vaya subiendo. Lo ideal es siempre que él llegue al 100%, ¿ya? ¿Y esto por qué se los digo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, un trabajador hizo la evaluación, sacó un 70%, y ese 30% que no respondió y que tú, empleador, no verificaste que él corrigiera, fue la causante de un accidente, chicos? ¿Existiría en ese caso responsabilidad del empleador? Exactamente. Por eso hay que ser bien vehemente en aquello. ¿Ya? O sea, es lo que uno siempre, en el fondo, empieza como a plantear. ¿Ya? Ahora, siempre que yo tengo personal nuevo, tengo que hacerle la inducción. Y la inducción en la práctica parte desde si tenemos, por ejemplo, un cambio de cargo, o tenemos una persona, si tenemos una persona nueva, esto tiene que estar sí o sí. ¿Ya? Bueno, psicosensométrico solamente se opera o conduce equipo. Pero, por ejemplo, si yo tengo un operador o un ayudante que pasa a operador, claro, lo más probable es que va a seguir en la misma empresa. Sin embargo, él va a tener un cambio de cargo. Y si tengo un cambio de cargo, automáticamente va a tener que tener un cambio en el contrato de trabajo, y al tener un cargo nuevo, va a tener riesgos que van a tener que ser distintos para su salud. Va a tener que tener un ODI nuevo, por el nuevo cargo, y va a tener que tener los registros de capacitación de los procedimientos por ese cargo nuevo, así para abajo. Y eso es un tema, chicos. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, nosotros tenemos la norma chilena 436. Y esta norma chilena, de una forma u otra, es obligatoria, porque no hay ningún cuerpo legal que la mandate utilizarla. Y lo que dice el mismo Instituto Nacional de Normalización es que esto es una norma de referencia. Por lógica, aunque no sea obligatoria, sí se basa en las leyes. Y yo puedo aplicar algo a un trabajador, pero que esto no sea un menoscabo para él y tampoco un incumplimiento a la ley. Rodrigo. No le entendí bien la pregunta, profesor. Yo puedo, por ejemplo, aplicar algo para un trabajador, pero que eso no significa un menoscabo para su persona. Sí, usted nos dice el punto de vista de una normativa. O sea, mira, por ejemplo, a ver, mira, la 436 tiene parámetros que no son obligatorios, porque no hay ninguna ley que lo mandate.
Cuando tú revisas esa norma en sí, te va a decir cuáles son todas las normas de referencia y te va a aparecer todas las leyes chilenas, desde la ley de accidente de trabajo hasta el Código de trabajo. Por lógica, yo, por ejemplo, puedo solicitar a recursos humanos que cada vez que tengamos cambio en los cargos, se nos avise para hacer la reinducción de nuevo a los trabajadores. Sí. Sí se puede hacer y se debe hacer, ¿ya? Y eso es importante. Cuando uno, por ejemplo, ve eso, yo digo, ok, si yo hago esto, esto no es un menoscabo para la persona, no la estoy dañando bajo ningún punto de vista. Por lógica, podemos hacer esto. Ya. Es muy similar a un ejemplo que cuando uno tiene que hacer un trabajo y tenemos cambio en las condiciones, la ST hay que hacerla de nuevo. Ahora, si yo tengo un cambio en la condición contractual del trabajador, en la que quizás, por ejemplo, quizás no haya un cambio del cargo, pero sí quizás, por ejemplo, una ampliación en sus funciones, el cargo que ella tiene. Eso también va a suponer que tengamos que revisar eso y trabajar y verificar estos documentos para poder, en el fondo, poder trabajarlos de mejor forma. ¿Para qué? Para que todo sea concordante con esto, con el cargo del trabajador. Ahora, ¿por qué les digo esto así? Porque cuando uno, por ejemplo, empieza la DIAT te habla del cargo y la ocupación de la persona. No me acuerdo si es cargo, pero sí hace mención de la ocupación de la persona. Y la ocupación que te lo mata, el cargo. ¿Ya? Para que lo tengan bien consciente. O sea, yo no saco nada con tener procedimiento instructivo y todo lo que yo pueda tener. Lo primero es verificar el cargo del trabajador y en función del cargo empezamos a hacer todo hacia abajo. Entonces, ya hasta este punto vamos a tener esto que tenemos acá, ¿ya? Que esta práctica viene siempre en función del cargo del trabajador. Ahora, tenemos también lo que es la fotocopia y lo que es la licencia de conducir, ya según el equipo o vehículo. Eso también va a ser variable. Ahora, ¿qué otro documento más chiquillo se nos puede estar olvidando acá? ¿Qué creen ustedes? ¿Un documento que el decreto 40 lo habla en sí? ¿El reglamento interno? Exactamente, bien. El famoso RIOCH, Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. ¿Ya? ¿Y qué es lo importante de este documento? Que la parte de orden también define los cargos. ¿Ya? Para que también lo tengamos de esa perspectiva. Entonces, ya con esto, ya podemos empezar de una forma u otra a tener cierta como más lógica, ya en lo que él va a tener que empezar a trabajar en sí. ¿Ya? O sea, recién con esto ya pudiésemos estar trabajando. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos que tenemos el Código del Trabajo en su artículo 184 y que el empleador está obligado a implementar todas las medidas de control. Entonces, bajo ese punto de vista, yo, empresa, ¿puedo invertir, por ejemplo, en certificación del personal, Rodrigo? ¿Lo puedo hacer? No, entiendo que no. Por ejemplo, ya, mira, yo, empresa, tengo operadores. Yo, por ejemplo, les puedo pagar a todos un curso de operación de equipo pesado, máquina pesada. Yo como empleador lo puedo hacer. Ah, sí. ¿Sí o no? Sí, se puede hacer. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, es un ejemplo, valga la redundancia, de que es una actividad que no va en desmedro ni en menoscabo a la persona. Es como una capacitación para aprender algo nuevo nomás, ¿no? O también es para certificar que en la práctica la persona sabe operar el equipo. Ah, ya. ¿Ya? Porque en ese aspecto, ¿yo qué estoy haciendo? Voy a, en el fondo, a pagarle un curso al operador para que él pueda, en el fondo, como validar sus competencias. Y en ese aspecto también va a ser un resguardo para mí, porque ya sé que el trabajador está capacitado para operar ese equipo. Profesor, y ¿Ya? con esta práctica se estaría como, como sobre demostrando que efectivamente se le están entregando todas las competencias al trabajador, ¿cierto? Exactamente. Ya. Mira, algo más concreto.
Por ejemplo, las personas que saben, los soldadores, ¿ya? Bueno, uno sabe que el soldador por lo general aprendió de otro le enseñó. O quizá aprendió viendo, o antiguamente, y bueno, todavía se da mucho, que habían cursos los fines de semana, como unos cursos Sense, que era para que las personas pudiesen en el fondo como aprender ciertos oficios, o ciertas cosas puntuales. Ahora, yo por ejemplo contrato un soldador, de igual forma, yo a él puedo mandar a certificarlo, yo pagando eso, para que en el fondo certificar que él sabe soldar. Sí. Sí, ¿ya? Y en ese aspecto es un resguardo extra que nosotros también tenemos, que en el fondo un ente externo validó que él tiene los conocimientos y sabe hacer su trabajo, independiente de que nosotros le entreguemos a él la respectiva capacitación en sus procedimientos de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, es un tema, chiquillo, bien importante para considerar. Rodrigo. Profesor, respecto a lo que usted está explicando, por ¿Mm? ejemplo, si te envía una capacitación o curso, como ha señalado usted, eso también, cuando hablamos del tema del contrato de trabajo, también se debería establecer, ¿entiende? Porque No va es, a estar, por ejemplo, si va un día sábado, como señalaba usted, como se hacían antiguamente los SEMS, si la persona tiene que trasladar, viajarse para el tema de las coberturas, ¿debería estar señalado? técnicamente no, pero hay un tema. Cuando son capacitaciones que tú estás mandado por la empresa, tú sí tienes cobertura de seguro. Ya, ok. Y si, por ejemplo, como dijo usted, en un trabajo de un empleador, por ejemplo, de una IRL que lo quisiera mandar, también ¿Mm? sería mejor, quizá, ¿o no? Que se Es estableciera eso. que, es que técnicamente si tú tienes el contrato de trabajo y tú estás mandatado por tu jefatura, pero bajo una estructura de subordinación, ese cumplirse, Ya, debiese, porque en el fondo, mira, la ley especifica eso, incluso la ley ni siquiera te hace una especificación más concreta del tipo de empresa, solamente habla de que tiene que demostrarse la relación contractual. claro. Eso es lo que pasa, es que a veces, o sea, casi siempre la ley es súper genérica, nunca se mete al caso a caso. Mira, si nos vamos en eso, eh, incluso, mira, es genérica a veces en temas de seguridad bajo el concepto 184, todas las medidas de control, Claro, no te define no te define nada, claro. nada, nada. Y eso es súper fome porque en muchos aspectos te deja así como que, y que mira, hay un contexto, por ejemplo, con lo que respecta al almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, la famosa SQP. Ya. La misma ley te dice que, por ejemplo, tú tienes que hacer un análisis de riesgo, que en el fondo si tenemos estanques almacenando cosas, hay que ver un análisis de riesgo ya para ver determinada el riesgo de explosión. Eso se hace con un método PROPIT, que es un método estadístico. Pero si tú empiezas a ver eso, no hay ninguna norma chilena que lo tenga, porque lo especifique cómo se hace. Y bajo ese punto de vista, el mismo decreto, por ejemplo, utilizar estándares para ciertos elementos o parámetros que no están contemplados en esta normativa legal. Y eso aplica mucho, por ejemplo, para los estándares de la NFPA, en relación a lo que es almacenamiento y transporte de productos químicos, por ejemplo, o los sistemas de control de incendios, de extinción de incendios. ¿Ya? Y eso es como un tema de que la misma ley nuestra es tan abierta, está un poco direccionada, pero te permite poder trabajar con ciertos documentos o ciertas leyes de otros países, entendiendo que también no las tiene contempladas. ¿Ya? Mira, hay varios casos bien puntuales. Yo siempre tomo como ejemplo el caso español. ¿En qué sentido? España tiene normado muchos aspectos de seguridad por rubros, por hotelería, metalmecánica, agricultura, construcción, etcétera. Pero también en casos contradictorios, que España tiene una accidentalidad bastante alta. Entonces tú tienes aspectos muy normados, pero también tienes la lógica o la ilógica o algo contraproducente, que tienes una accidentabilidad bastante alta. ¿Ya? Entonces hay veces que es bueno tener normativa, tener ciertos aspectos normados, pero el sobrenormar cosas tampoco muchas veces ayuda.
Yo sabes cuál veo el fallo, Rodrigo, que sería muy bueno quizás no ahondar a nivel tanto de detalle, pero sí, por ejemplo, clarificar estructuras. Ya, entiendo. O sea, por ejemplo, ok, hay que tener procedimientos instructivos, esto y esto otro, y el contenido mínimo del procedimiento debe ser esto. Claro. Es como lo que uno le gusta tener. O sea, hay temas con eso, ¿ya? Por ejemplo, para los trabajos en caliente, y si tú revisas después más adelante procedimientos de una empresa o algo relacionado con aquello, y uno toma ese procedimiento y toma, por ejemplo, el estándar de la NFPA, el procedimiento recoge mucho lo del estándar. Incluso en muchos trabajos eléctricos en varias empresas, no me acuerdo no me acuerdo si es la 70E o la 57E, para lo que son trabajos eléctricos de baja tensión. Y el procedimiento recoge eso textual. Entonces también es como algo un poco más decidor. Ahora mire, si nosotros tenemos personas que hacen actividades como conducción, operación, trabajo, siempre es recomendable el tema de la certificación. Netamente, para en el fondo validar por un tercero que la persona sí tiene los conocimientos para aquello. Ahora, existe un cuarto elemento, ya, que no necesariamente va a ser para personas que realicen este trabajo, sino que es cuando, por ejemplo, tenemos ingenieros, supervisores o personas que nosotros necesitamos también tener el título profesional. ¿Ya? En el fondo, que la persona tiene un título y ese título te va a certificar que la persona sí estudió y sí tuvo las competencias, netamente por eso. Ahora, en el contexto nuestro del experto en prevención, es bien importante el título profesional, sí y no. Lo que sí tiene que estar es la resolución exenta, que en el fondo es cuando uno tramita el carnet de experto en prevención, esa hojita en la cual te dice la calidad de experto, si eres profesional o técnico, y tu rol, tu número de inscripción. Ese documento, con el carnet, sí o sí tiene que estar de manera obligatoria, como la documentación del personal, para también poder considerarlo. Ya. Ahora, tenemos esta parte de documentación del personal, ¿ya? Y tenemos también esta otra sección de documentación del personal. Ahora, lo que sí no hemos ahondado un poco es en esto. Procedimiento de trabajo, ¿ya? Y eso hay que hacerlo bien claro. De ahí lo vamos a hacer, vamos a trabajar un par de minutos con ello, para poder tomarlo en cuenta. Ahora, chicos, en documentación del personal, ¿qué más nos pudiese faltar? Ya. Tania, Sí, igual. ¿qué cree usted? Perdí a Tania. Ya. Entonces, chicos, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una política de alcohol y drogas, por ejemplo? Sería El examen de examen de rutina, ¿o no? alcoholismo. ¿Ya? Profesor. Pero el examen de rutina, o yo tengo que tener una estructura, me explico. ¿Qué pasa si yo llego un día y tú, examen, y repito eso todos los días? Ya, lo que uno siempre recomienda es tener una política, vamos a verlo así, política de alcohol y drogas, ¿ya? Y bajo tener esa política, lo que nosotros tenemos que tener sí o sí por parte del trabajador es el consentimiento, toma de muestras, ¿ya? O sea, nosotros si estamos trabajando en área minera, en faena minera en sí, hay una restricción que es bien brutal, que el alcohol y drogas es igual a cero, 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 cero alcohol, cero droga.
¿ya? Y eso es bastante decidor porque tenemos un decreto que tiene un peso mucho más que una ley, y la ley de tránsito ni siquiera estipula el 0,0, los rangos de presencia de alcohol en la sangre. Ahora, ¿por qué es importante el tema del consentimiento de toma de muestras? Es que el trabajador, al firmarlo, él no puede poner resistencia a que se le pueda hacer una toma de un alcotest, por ejemplo, o una alcoholea, o una toma de examen de droga, ¿ya? Y bajo ese punto de vista es importante tenerlo, porque uno también tiene que hacer las estructuras para poder, por ejemplo, definir cómo se va a hacer el tema de las muestras. O sea, si yo voy todos los días y señalo al mismo trabajador, eso también el trabajador puede figurar como una figura de acoso, para la redundancia. Entonces, uno siempre tiene que girar como instancia o forma para evitar esta suspicacia, ¿ya? Y uno, por ejemplo, no sé, pues puede hacer tómbola o ver el día del mes, por ejemplo, los RUT que terminen en número impar, ya, ok, ellos van a hacer tomas de muestra o de frentón, lo que hacen también muchas empresas, antes de subirse al bus o de entrar a una faena, hacen la toma de alcohol, un alcotés. Y eso también es válido, ¿ya? Porque en el fondo tú estás verificando cuál es el estado o la condición de la persona en sí. Ahora, esto es bien importante tomarlo en cuenta, porque yo no puedo llegar y tomarle una muestra de alcohol o droga a un trabajador si que no tengo un consentimiento y tengo una política de alcohol y droga, ¿ya? Por lo tanto, es eso también importante poder considerarlo, poder tomarlo en cuenta, porque si no voy a estar generando estructuras de manera inadecuada, ¿ya? Para poder No, pues, también el considerarlo. trabajador podría ¿Sí, alegar Rodrigo? que nunca estuvo en conocimiento, por ejemplo. Exactamente. Nunca se lo informaron, por lo cual no le pueden imponer algo que él no estaba al tanto, que no firmó, por ejemplo. Exactamente. Lo que están haciendo, Rodrigo, muchas empresas están incluyendo la política de alcohol y droga dentro del reglamento interno también. Claro. ¿Ya? Para poder también tomarlo en cuenta, porque, claro, amparado bajo el 184 del Código del Trabajo, si yo, por ejemplo, y también es el mismo Código del Trabajo en realidad, no solamente por las medidas de control, sino por verificar estado de salud, es importante ver esto, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si un trabajador se accidenta y estaba consumiendo algún medicamento o alguna droga? En la práctica, eso también puede proponer la figura de negligencia inexcusable también. Ya, porque en el fondo el trabajador no estaba en una condición de salud adecuada para eso, porque se encontraba con influencia de alcohol y droga. ¿Ya? Hay veces, chiquillos, que el volumen de trabajador o la masa crítica de trabajador es tan grande que cuesta tener controles tan específicos, ¿ya? O sea, hay empresas, chiquillos, que invierten pero mucho. O sea, tú antes de incluso hay unos equipos específicos que tú le colocas una boquilla, soplas, y si aparece verde o aparece 00, tú, por ejemplo, se desbloquea la chapa y tú puedes entrar a una empresa a trabajar a ese nivel. O marcadores automáticos que tú soplas, colocas tu huella y ya te registra la asistencia, ¿ya? Y es un tema chiquillo, o sea, el tema del consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas es bien, bien complejo. Ahora, mire, si nos debemos, por ejemplo, un poquito al examen de salud, ¿ya? Y que tiene un tratamiento médico por dicha observación, por ejemplo, si en este contexto el trabajador tiene que consumir algún empleador, ¿ya? Razón, motivo, porque puede existir la probabilidad de que ese medicamento haga que el estado de salud de la persona no sea el más óptimo, ¿ya? Y en ese contexto el empleador va a tener que evaluar si lo deja trabajando en el mismo puesto o lo reasigna de manera temporal a otro puesto que no signifique menoscabo para su persona. Por eso es importante ver bien esto, ya de una forma u otra. Ya, ahora, ¿qué más, chiquillos, pudiésemos tener nosotros? Por ejemplo, como documentación del personal en sí. ¿Qué nos podría, por ejemplo, faltar, chiquillos? Profesor, ¿Mm?
reglamento de higiene y seguridad. El RIOCH ya está puesto. Ya. Bueno, ya si nos damos cuenta, ya es como lo que tenemos que tener nosotros sí o sí de manera básica. ¿Ya? Para poder en el fondo ya con esto empezar un poco más a trabajar. Ahora, nosotros sí o sí tenemos algo que es esto, procedimiento de trabajo, ¿ya? Y eso vamos a trabajar un poquito, porque necesitamos en el fondo, hay procedimientos de trabajo, chicos, que van a tener que estar siempre sí o sí para todos, pero también vamos a tener nosotros procedimientos específicos. ¿Ya? Uno siempre, por ejemplo, habla de los procedimientos generales de trabajo. ¿Ya? Y un procedimiento general, chiquillos, por ejemplo, ¿cuál pudiese ser? ¿Cuál tienen ustedes? Por ejemplo, planes de cargas. Es un procedimiento que prácticamente se tiene que hacer en gran parte de los trabajos, ya, bueno, siempre que el cargo lo permite y te obligas a realizar tal evento. Por lo tanto, el manejo manual de cargas es un procedimiento que tiene que estar como estandarizado para todos. Ya. Otro ejemplo de procedimiento general, plan de emergencia. Eso tiene que estar para todos. Para todas en la empresa debe existir el famoso plan de emergencia, por lo tanto, ese pasa también a ser un procedimiento de tipo general. ¿Ya? El otro que, bueno, yo no voy a discutir esto porque es como también un tema de mirada. Los elementos de protección personal, ya lo famoso MP. A ver, voy a ser bien claro en esto. Nosotros estamos claros que el empleador tiene la obligación de entregar los EPP, por ejemplo, de manera gratuita. Y si es en el contexto del ODI, dentro de lo que él tiene que también capacitar a la persona es, ok, debo hacer la capacitación teórica práctica del uso de EPPs, ¿ya? Y también ver el tema, por ejemplo, químico, explicar los límites de exposición y todo aquello. Eso tiene que estar sí o sí dentro del ODI. Pero que uno siempre recomienda con el tema de los EPP como procedimiento general es esto, un procedimiento en relación con los EPP, que diga qué cosa. Selección, uso y recambios. O sea, que yo deje bien claro, especificado, cuáles son los EPPs que tienen que estar por cargo, cuáles son sus usos, ¿ya? Y cómo es el procedimiento para solicitar un cambio de EPP. Ya, yo siempre recomiendo dejarlo textual, dejar esto escrito en un procedimiento general, porque muchas veces puede generar cierta suspicacia y digan, no, es que a mí los EPP no me lo dan y no me dan. Y me pasó una vez en un contexto de que un trabajador me estaba encarando aquello y resulta de que yo reviso su carpeta personal y él tenía las entregas de EPP más encima con su firma en puño y letra y con la fecha y con todo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Y uno va al puesto de trabajo y él los tiene. Entonces, hay veces que pueden pasar situaciones como esa, ya que puede generar ciertas suspicacias y poder también eh, evitar problemas. Que en el fondo ustedes están cumpliendo con su trabajo y la empresa también cumple. Ya, o sea, hay veces, chiquillos, que les van a pasar distintas situaciones, ¿ya? Hay empresas que son muy ordenadas y que cumplen con todo, hay empresas que cumplen a media y hay empresas que no cumplen. Hay trabajadores que son súper ordenados y metódicos y cumplen con todo, y también tenemos otros tipos de casos, ¿ya? Pero siempre tú tienes que tener el respaldo de que se hicieron ciertas actividades con el trabajador. Ahora, tenemos lo que es manejo manual de cargas, plan de emergencia, EPP, selección, uso y recambios, ¿ya? Y lo otro
exámenes médicos, ¿ya? Un procedimiento en el cual coloque claramente qué hacer en el contexto de que tengamos exámenes, o sea, como el procedimiento de aviso al trabajador, ¿ya? Porque, por ejemplo, los exámenes médicos, por lo general, no lo pide el trabajador, lo solicita la empresa, y la empresa le avisa al trabajador el lugar, fecha y hora, ¿para qué? Para que él se pueda tomar el examen respectivo, para no, o sea, para en el fondo siempre considerarlo aquello. Ahora, tenemos esto, manejo manual de cargas, plan de emergencia, MP, exámenes médicos, y luego vamos a tener también los famosos procedimientos de tipo los famosos específicos, ¿ya? Y los específicos chiquillos, para darle como un corte en sí, ¿ya? No van a ser cualquiera, y estos van a tener que responder a algo bien concreto. Según el cargo. ¿Ya? O sea, el cargo que desempeñe la persona le va a decir sí o sí cuáles van a ser los procedimientos de trabajo que él deba tener y deba considerar. De una forma u otra, debe también estar siempre. Ahora, algunas empresas también manejan a veces ciertos procedimientos generales, ¿ya? Y es la mirada que tenga la empresa. O sea, para mí, estos generales son como los más básicos que uno siempre tiene que tener, porque en el fondo van a responder a situaciones bien puntuales. Los específicos van a también estar según el cargo, ¿ya? Algunas empresas también trabajan como procedimientos específicos, ¿cuáles? Aislación y bloqueo, por ejemplo. Trabajo en caliente, trabajo en altura, etcétera. Entonces, tenemos que tener esos procedimientos que son para los trabajos críticos, ¿ya? Y espacios confinados. Ojo, eso también me había olvidado de aquello. ¿Ya? Y lo otro, también, según el cargo o actividad, los procedimientos específicos, o mejor dicho, plan de emergencias, plan de emergencias específicos, ¿ya? Estos chiquillos siempre hay que ser bien vehemente en aquello. Me explico. Si tengo trabajos que implican riesgos críticos, debo tener un procedimiento específico para aquello, para cada uno, ¿ya? Uno. Dos, si tengo un tipo de estos, automáticamente debo tener un plan de emergencia específico que me responda a cada una de estas situaciones. O sea, en trabajo en caliente siempre tenemos que tener un vigía, si tenemos espacios confinados lo mismo, una o dos personas afuera para que puedan realizar un rescate, entre otras maniobras, ¿ya? Estos chiquillos hay que tomarlo en cuenta siempre, 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 ¿ya? Ahora, aparte de los procedimientos, también podemos tener, por ejemplo, ciertos tipos de instructivos, ¿ya? Ahora, por lo general, muchas veces el trabajador, cuando tenemos procedimientos de este tipo, quizás no lo va a leer completo, o no lo va a trabajar completo, o no lo va a estar usando de manera completa el 100% del tiempo. Por lo tanto, uno que recomienda también que si tengo un procedimiento, genera un instructivo de las partes fundamentales del procedimiento. O sea, por ejemplo, para manejo manual de carga, ¿ya? ¿Cómo se hace? Un paso bien, bien sencillo. Ahora, lo otro que también uno puede quizás también generar como un procedimiento general, es lo que implique un manejo mecánico o mecanizado de cargas, ¿ya? Como por ejemplo tener que utilizar una grúa horquilla, una traspaleta. Hay que recuerden que el peso máximo que puede manipular una persona hace referencia a, ¿qué cosa? A 25 kilos para hombres, 20 kilos para mujeres,
y 0 kilos para mujeres embarazadas y menor de 18 años, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Chicos, ¿qué más se nos pudiese estar acá olvidando en ese contexto de acá? ¿Ahí podría ser el permiso de trabajo? No, todavía no. Los permisos de trabajo en terreno. Ahora, si Tania te pone un tema que te va a hacer mucho ruido. Cuando yo empiezo a ver esto, ya, si por ejemplo yo el trabajador voy a hacerle la capacitación del procedimiento de trabajo en caliente, en esta sección, sí o sí, ahí el trabajador debo capacitarlo en el permiso de trabajo, en cómo se hace y cómo se rellena, y cómo es la tramitación de él. Por si acaso, siempre está considerado ahí, en ese procedimiento, ¿ya? Ahora, yo puedo hacer, por ejemplo, una capacitación general de los permisos de trabajo. Se podría hacer, pero en cierto aspecto no es tan conveniente porque cada permiso de trabajo va a tener estructuras distintas, va a tener componentes distintas. Entonces, ¿qué siempre recomienda uno? Que si tú vas a capacitar de un procedimiento crítico como esto, en la misma capacitación tú les enseñas a los trabajadores cómo llenar y cómo se hace el permiso de trabajo. ¿Ya, Tania? Para poder tomarlo en cuenta. Ahora, si vamos por ejemplo, ya, ahora, empecemos a ver un poquito. Si nos damos cuenta, ¿es poco la documentación que tiene un trabajador, chiquillos? No, No. para nada. Para nada. Y yo acá también me falta algo. Y acá me olvidé completamente. Primero, sí, ya lo ideal, el certificado de un curso de primer auxilio, ya para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, ¿qué es lo otro importante? Que si el trabajador va teniendo y realizando distintas capacitaciones en su trabajo, y las mismas empresas se las otorga, por ejemplo, o que la misma mutualidad, recuerden que las mutualidades tienen trabajo en sí con capacitaciones bajo uno de los planes de capacitaciones que tienen las mutualidades para con todas sus empresas adherentes, también esos certificados irlos colocando, irlos tomando en cuenta, ¿ya? En la práctica, el cargo que tenga la persona, el tipo de trabajo, también nos va a ir diciendo a nosotros las capacitaciones que también podemos tomar en cuenta. Y las mutualidades, chiquillos, siempre van a tener capacitaciones de manera gratuita para todos sus adherentes, ¿ya? Para tomarlo también en cuenta, para no dejarlo aislado. Profesor, ¿ahí en ¿Sí? documentación personal podría igual credencial de ingreso a faena? Si es para ese contexto, sí. Ah, ok. Sí. Lo que pasa es que esto es como lo que uno tiene que tener como de manera interna, Ian. Ahora, cuando tú eres contratista, acá vamos a tener diferencias. Ok. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si tú eres contratista, tú, aparte de tus procedimientos, debes tener también lo que te exige la mandante. O sea, si yo estoy trabajando, por ejemplo, en un área, no sé, en una planta de una faena, debo tener, por ejemplo, el plan de emergencia de ese lugar. Debo también tener los permisos para trabajo en caliente o para trabajos críticos. Porque lo más probable es que esa empresa tenga también estructuras muy similares, pero con diferencias. Porque yo voy a estar prestando un servicio a un externo en sus instalaciones. ¿Cómo las políticas de la empresa? Son cosas distintas. O sea, Ah, las políticas es un ámbito. Pero yo, por ejemplo, ya, imaginémonos que yo tengo una empresa que se dedica a qué cosa? A purificar agua. Una planta purificadora de agua. Y yo contrato una empresa para que me haga, por ejemplo, la limpieza de los ductos y un par de compresores, que hay problemas.
Eso va a implicar, por ejemplo, permiso de trabajo, va a implicar, por ejemplo, aislación y bloqueo, porque si tengo compresores, tengo que ver qué pasa con los fluidos, en este caso como aire, y las líneas de aire, para poder purgar y todo aquello. Y en ese contexto, ellos van a estar trabajando en mi área de trabajo, en mi lugar. Por lógica, yo que debo proporcionarles a ellos los procedimientos de trabajo míos, porque ellos van a tener que someterse a las estructuras que están definidas en mi empresa también. Ok, ya. ¿Ya? Por lo tanto, si yo soy empresa contratista, la empresa mandante a mí también tiene que darme el famoso reglamento de subcontratación. 1. Y 2, nunca olvidando del artículo 3 del 594, de que yo soy responsable de las condiciones de seguridad de todos mis trabajadores, independientes si son propios o contratistas. Por lógica, ya, si tú estás trabajando como empresa contratista en un área, puede venir, por ejemplo, un experto en prevención y hacer una inspección a tu área de trabajo de la empresa mandante. Sí. Sí, lo puede hacer y sin ningún inconveniente, porque en el fondo él, amparado bajo el artículo, está verificando las condiciones de seguridad. ¿Ya? Lo que no puede pasarse por subcontratación, por ejemplo, es que tú ya eres de la empresa A, que es una empresa contratista, y venga un supervisor de la empresa mandante o de otra empresa, y a ti te dé una orden directa. Eso bajo ningún punto de vista se puede hacer. Porque las órdenes entre empresa mandante y contratista siempre tienen que ser a nivel de supervisión o a nivel de administración de contrato. Entonces, cuando ellos dan órdenes, le dan orden a tu supervisor y tu supervisor te da orden a ti. Ok. ¿Ya? O sea, tenemos esos ámbitos bien regulados y bien normados, porque no es llegar y hacer cosas, ¿ya? Y tampoco no es llegar y dar órdenes, para poder tomarlo bien en concreto. Ahora, cuando vamos nosotros a ver la documentación o los trabajos en terreno, lo que siempre tiene que estar sí o sí, y esto es transversal para todo, una carpeta con los procedimientos e instructivos. Siempre. No tiene discusión eso. Siempre. Ahora, lo otro que tenemos que tener sí o sí va a ser la famosa AST. Entonces, para cada trabajo. O sea, si tenemos que, por ejemplo, preparar concreto o preparar cemento en un hueito, su AST. Si tenemos que, no sé, estar revisando la pernadura de una máquina o de la rueda de un vehículo, AST, etcétera. O sea, todo trabajo que nosotros hagamos tiene que tener esto en terreno. Luego, ¿qué otro elemento más? Los famosos checklists de equipo o herramienta. Y en este aspecto, ¿para qué? Para la que corresponde a la famosa revisión de equipos, que en el fondo tú demuestras que tú sí revisaste los equipos, ¿ya? Lo otro importante, el famoso registro de charla y los famosos permisos de trabajo. Y este paréntesis sí procede. ¿Por qué sí procede? Porque si tu trabajo no es crítico, si no estás haciendo trabajos que impliquen aislación y bloqueo, trabajo caliente, trabajo en altura, espacios confinados, no estás haciendo eso, no corresponde un permiso de trabajo. Porque tu trabajo no cumple con esas características, no cumple con la implementación de controles extras, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta, ¿ya? Chicos, ¿alguna duda o consulta de lo que hemos estado trabajando hoy día? No, profesor, ninguna duda hasta el momento. ¿No? Rodrigo, Jan, Consuelo, Tania, No, por mi parte No, tampoco. profe, ninguna duda. No, ¿no? profe, el paso se va a Se entender. me fue la cobertura, pero que está todo claro. Ya, Tania. No, en tu caso, para tu caso en sí, son cosas que no son desconocidas para ti, son cosas que tú has visto en tu trabajo, ¿ya? Sí.
Entonces, chicos, la próxima semana, que quiero que trabajemos un poquito esto. Los diagnósticos. ¿Ya? Y para eso vamos a trabajar con un famoso checklist de 594. Porque es como lo más básico que a uno siempre le piden. Si chiquillo, mira, a ti lo que te piden siempre es cumplir con el 594 y específicamente con el 21 al 40, con los procedimientos instructivos, con los SBP, con todas esas cosas. ¿Ya? Y eso es importante que nosotros veamos, porque el diagnóstico, en el fondo, ¿qué va siempre abordado? ¿A qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me falta? Tener. Una cosa quizás lo que te falta o quizás algún documento que no está tan bien desarrollado. Y cuando tengo, claro, lo que es lo que me falta o lo que no tengo contemplado, de una forma u otra, yo también puedo hacer mi famosa planificación. Que en el fondo voy a planificar para poder tratar de complementar o tener todas las cosas de mejor forma, como dice tenerlas en sí. Chicos, entonces nos vemos en la clase de la tarde. Chiquillos, en Empleos Críticos, ¿ya? Ahí vamos a estar trabajando lo que corresponde